Hola, bienvenidos a este video que va a ser, bueno, va a ser el primer video de este curso básico que estamos haciendo sobre JavaScript. Espero que les ayude. Este es un curso totalmente básico para personas que no saben absolutamente nada sobre JavaScript. Más que todo este primer video súper básico, vamos a hacer entre 3 y 5 videos de JavaScript. Este es el primero, como les digo. Y bueno, para los que no conocen mucho sobre JavaScript, pues JavaScript es un lenguaje de programación que debes usar para añadir características interactivas a tu sitio web. Por ejemplo, juegos, pueden ser eventos que ocurren cuando los botones son presionados, o los datos son introducidos en los formularios, por ejemplo, efectos de estilo dinámicos, animación y mucho más. Entonces, en este curso vamos a estar aprendiendo un poco lo básico. Como les digo, yo he hecho ya varios videos y varios cursos, tanto en mi canal como en plataformas web como tutelus.com. Tengo algunos cursos publicados, se los voy a dejar en la descripción. Y aquí también en el canal hay varios cursos básicos que he creado sobre HTML y CSS. En algunos de estos cursos también he incluido algo de JavaScript, pero no me he enfocado totalmente en JavaScript, sino que más que todo en HTML y CSS. El día de hoy nos vamos a enfocar más que todo en JavaScript, en que ustedes lo conozcan un poco más. Este lenguaje de programación les va a servir mucho si ustedes están estudiando, ya sea en el colegio, bachillerato en computación o bachillerato técnico en computación, que les enseñan mucho sobre web. Igual si están estudiando en la universidad ingeniería en sistemas computacionales o ingeniería en ciencias de la computación o ingeniería de computación, como le llamen en su universidad. Y sabemos, bueno, cuando se estudia ingeniería en sistemas hay muchas ramas. Yo siempre he dicho que la carrera de tecnologías de la información y de sistemas es como medicina. O sea, es una carrera tan amplia y muchas veces en las empresas, los gerentes de las empresas, los administradores de empresas, los contadores, la gente de recursos humanos, eh, quieren que el de sistemas o el ingeniero en sistemas sea todólogo, que haga soporte técnico, que programe web, que haga diseño gráfico, que programe software, que programe aplicaciones, que administre base de datos, que administre servidores Windows, que administre servidores Linux. Es un todólogo. Entonces, los que estudiamos sistemas sabemos que eso es imposible. Yo siempre he dicho que es bueno saber un poco a nivel macro de todo. Como les digo, somos como un médico general que sabemos un poquito de todo, pero al final siempre nos especializamos en algo, tenemos que ser expertos en algo y muchas veces nos volvemos expertos en web, como por ejemplo en el caso mío. Me gusta mucho más la programación web que la programación de software, no me gusta mucho, me gusta más la parte web. Entonces, si ustedes quieren ser programadores web, lo que hoy en día se divide en dos etapas. Antes se le conocía como webmaster, y un webmaster lo que hacía era programar toda la página web en general. Hoy en día se ha dividido en dos, es lo que es frontend developer y backend developer. JavaScript les va a servir en ambos casos. En la parte de frontend developer tiene que ver más con HTML y CSS, porque la parte visual, la parte que nosotros visualizamos de por ejemplo, de un sitio web, la parte de enfrente, todo lo que nosotros estamos viendo, todo esto de enfrente es el frontend. Y el backend es todo lo que está por atrás. Como les decía al comienzo, es cuando nosotros interactuamos. Ya ahí entra bastante, en el backend entra bastante el JavaScript, también en la parte de frontend, pero en backend bastante, porque por ejemplo es cuando el usuario interactúa, por ejemplo con este botón, si yo hago clic en este botón, qué va a hacer ese botón, y todo eso tiene que ver mucho con JavaScript. Entonces también hay programadores que son programadores full stack developer, que se le llama, que un full stack developer es alguien que maneja un stack completo de tecnologías. Entonces yo por ejemplo puedo decir que yo soy web developer full stack, que manejo tanto el frontend como el backend, y que yo manejo una serie de tecnologías. Por ejemplo, yo puedo decir yo soy full stack en web, y eso quiere decir que yo manejo HTML, CSS y JavaScript por lo menos, y que también sé un poco de PHP.
Y muchas web también depende, algunas se tienen que conectar con bases de datos, ya sea en un servidor, ya sea en local o en cloud y todo eso. Pero bueno, ese es ya un tema más avanzado. Vamos a comenzar haciendo, bueno, especificando que para comenzar a trabajar con JavaScript, no necesitamos instalar JavaScript como tal en el navegador, en la computadora. Lo que necesitamos para comenzar a trabajar con JavaScript, básicamente lo único que necesitamos instalar es un editor de código. Un editor de código puede ser, en este caso yo les voy a recomendar Visual Studio Code. Y como les digo, JavaScript no se tiene que instalar, no es como cuando usamos, por ejemplo, IDEs para programar software, como por ejemplo si vamos a programar en Java, tenemos que descargar, por ejemplo, NetBeans, que es un IDE, un entorno de desarrollo integrado para programar en Java. Si vamos a programar en C# o en Visual Basic.net, entonces necesitamos descargar Visual Studio para trabajar con ello. Entonces aquí JavaScript como tal no hay que instalar nada, no hay que instalar absolutamente nada. JavaScript lo que necesita es un editor de código, que puede ser el blog de notas en un editor de código, pero siempre he dicho que el blog de notas es algo muy antiguo. Hay que trabajar mejor con editores de códigos, y los editores de códigos te ayudan. Por ejemplo, mira, aquí en Visual Studio Code, por ejemplo, aquí en esta línea coloca server punto y pone la G y ya le va mostrando algunas opciones que puedes poner. Te pone el color, el código en diferentes colores, depende de la variable, los tipos de datos y todo eso. Entonces eso no te lo va a hacer el blog de notas. Entonces el blog de notas se puede, pero no es recomendable. Entonces para comenzar lo que van a hacer ustedes es esto: descargar Visual Studio Code. Y si no quieren descargar Visual Studio Code, hay otros editores de texto, como por ejemplo puede ser Sublime Text, que es muy popular, muy famoso, perdón. Está Notepad++ o Notepad++, como le quieran decir. Está Atom y Visual Studio Code, que es el que yo prefiero. Entonces Visual Studio Code, ya una vez descargado, aquí ya se descargó, lo instalamos. Y lo que tengo que hacer, pues básicamente es una instalación básica. Creamos un acceso directo en el escritorio y le damos a instalar. Vamos a esperar que termine de instalarse. Como les decía, ya en términos más reales o más fáciles de entender qué es JavaScript, como les decía, es un robusto lenguaje de programación, y como les decía, se puede aplicar a un documento HTML y usarse para crear interactividad dinámica en los sitios web. Fue inventado por Brendan Eich, cofundador del proyecto Mozilla, Mozilla Foundation, y la corporación Mozilla, que tiene que ver con, obviamente, con el navegador Mozilla Firefox, que seguramente en algún momento de su vida ustedes lo han utilizado. Puede ser así, cualquier cosa con JavaScript. Pueden pensar con pequeñas cosas como carruseles, galerías de imágenes, diseños fluctuantes y respuestas a las pulsaciones de botones. Con más experiencia se puede ser capaz de crear juegos, animaciones 2D, gráficos 3D, aplicaciones integradas basadas en bases de datos y mucho más. Pero recuerden, este es un curso totalmente básico. Les estoy enseñando desde cómo instalar el editor de código. Para empezar, aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, ya instalando el Visual Studio Code, le dan en New File o Nuevo Archivo, y ustedes aquí van a guardar este archivo de la siguiente manera. Es recomendable que hagan una carpeta en cualquier parte de su computadora, pero digamos aquí, que ustedes hagan una carpeta, y ustedes siempre tienen que trabajar los proyectos web con una carpeta, y en esa carpeta guardar todo lo que ustedes van a hacer en un proyecto web, todo. Entonces lo recomendable aquí es colocar index.html. No es necesario que se llame index, pero es un estándar en la programación web o en la maquetación web, porque hay gente que le molesta decir que digan programación web, porque dice que no es programación. Entonces cuando estamos creando un sitio web o maquetando, entonces colocamos index.html.
Y ya este sitio web, esa es la página principal de nuestro sitio web. Se puede llamar de otra forma, como le digo, pero index es un estándar. Con tal que vaya después de, como ustedes la nombren, .html, no hay problema. Cuando estamos trabajando también en un proyecto web, lo voy a refrescar un poco la memoria. Por lo general trabajamos un proyecto web, tenemos la carpeta y ahí tenemos el index HTML. A veces tenemos otras dos páginas, podemos tener la página de contacto, la página del blog. Hay veces que tenemos 4 o 5 páginas. Recuerden que un sitio web aloja varias páginas. Hay veces cuando ustedes entran en un sitio web, en el menú hay, porque se confunde mucho el término de página web y sitio web. Un sitio web es un sitio completo y dentro de un sitio web hay varias páginas web. El index HTML es lo que nosotros conocemos como homepage. Es lo que va a aparecer primero cuando ustedes coloquen el dominio. Por ejemplo, cuando ustedes colocan microsoft.com, lo que les aparece primero es el index HTML o es el homepage. Pero ahí siempre en ese homepage o index hay un menú y hay una página de contacto, hay una página de galería, hay una página de blog y esas son otras páginas que también se guardan aquí. Después cuando nosotros le queremos dar, porque recuerden que HTML es texto plano, entonces, bueno, eso no lo voy a explicar porque eso ya es de HTML y ya tengo cursos de eso. Entonces ese texto plano, pero cuando nosotros queremos ya crear, darle estilos a esa página web, entonces nosotros lo que hacemos es hacer un archivo que por lo general le llamamos styles.css y lo guardamos en la misma página del proyecto y ahí nosotros vamos a darle estilo a nuestra página HTML y aquí vamos a colocar código CSS, pero hasta ahí la página no es interactiva, eso solo es texto plano de HTML y que le dimos estilo, le dimos colores, fuentes a la letra y tamaño a la letra y todas las cosillas. Pero para darle interactividad tenemos que hacer, en otro curso yo había hecho sobre un curso completo, se lo voy a dejar en la descripción del video y aquí al final de este video recomendado. Yo hice unos videos de un cursito de HTML con CSS y incluí JavaScript. En esa ocasión lo que hice fue un carrusel de JavaScript en el que tú dabas clic sobre una imagen y van pasando diferentes imágenes. Ese era un carrusel, eso se hizo con JavaScript y para eso nosotros hicimos una página también que le llamamos, por ejemplo, le podemos llamar de cualquier forma, por ejemplo, Office, digamos. Pero la extensión tiene que ser .js, que es la extensión de JavaScript. Entonces aquí ustedes miran, ya se puso la JS, que aquí quiere decir que es la extensión de JavaScript y aquí vamos a programar para JavaScript. Pero muchas veces esto no es necesario, cuando es un proyecto pequeño no es necesario incluir, hacer una página para CSS, hacer una página para JavaScript. Después estas páginas nosotros las tenemos que conectar con el index HTML para que lo que nosotros colocamos en esta página que tiene extensión .js y la que tiene extensión .css se conecte y aplique los cambios en la página HTML. Pero cuando es un proyecto pequeño todo lo podemos hacer en el index HTML, que fue la que creamos. Lo vamos a abrir, open file, nos vamos a index y aquí nosotros en este index HTML aquí podemos colocar código HTML. También aquí en esta misma página se puede insertar código CSS y dentro de esta misma página HTML se puede insertar código JavaScript. No es necesario hacer una página para cada uno. Eso se hace cuando son proyectos más grandes. Como les digo, al final de este video les dejo recomendado el video que hice sobre el carrusel, que lo hice con HTML, CSS y JavaScript. Se los dejo en la descripción y al final como video recomendado. Esa es una opción, trabajar con editor de código, pero en esta ocasión vamos a trabajar ya con un editor de código que yo se lo recomiendo mucho. Es de una página o es una comunidad donde hay muchos tutoriales y yo se la recomiendo muchísimo. Esta página se llama Free Code Camp. Yo les dejo el enlace en la descripción del video. Aquí dentro de Free Code Camp hay un editor de código que es este que estamos viendo, en el que nosotros podemos empezar a editar sentencias. Entonces vamos aquí a poner algunas líneas de código básicas de JavaScript para que ustedes vayan entendiendo. Como les decía, ya cuando ustedes están más avanzados pueden hacer cosas más avanzadas con JavaScript, como juegos, animaciones 3D y todo eso, e incluso hacer conexiones con bases de datos.
JavaScript por sí solo es bastante compacto, aunque muy flexible, y los desarrolladores han escrito tanta cantidad de herramientas encima del núcleo del lenguaje JavaScript, bloqueando una gran cantidad de funcionalidades adicionales con un mínimo esfuerzo. Esto pues incluye cosas como por ejemplo interfaces de programación de aplicaciones del navegador, que se conoce como APIs. APIs construidas dentro de los navegadores que ofrecen funcionalidades como crear dinámicamente contenido HTML y establecer estilos CSS, hasta capturar y manipular un video desde la cámara web del usuario o generar gráficos 3D y muestras de sonido. APIs de terceros también, que por ejemplo, bueno, creo que ustedes han interactuado con estas APIs de terceros que permiten a los desarrolladores incorporar funcionalidades en sus sitios web de otros proveedores de contenido como Twitter o Facebook. Seguramente ustedes en alguna ocasión de su vida, ya les voy a mostrar qué es esta APIs, porque bueno, este es un curso básico y vamos a asumir que ustedes no conocen sobre eso. Yo aquí estoy en una plataforma que se llama Coursera, aquí me capacito mucho, estoy en un curso de francés ahora. Entonces me voy a desloguear y aquí está, a esto se refiere a API de tercero. Yo hago un login, muchas veces cuando hacemos, depende del sitio web que ustedes están creando, pero ustedes están creando un sitio web, por ejemplo, para una tienda virtual, o un sitio web para una academia online, como en el caso de Coursera, o un sitio web en el que necesito, o por ejemplo, de contenido que ustedes ofrecen, por ejemplo, un Netflix, necesita loguearse. La persona, cualquier sitio web que ustedes estén haciendo, que el usuario necesite loguearse, ustedes van a hacer un login, que también ya tengo videos en HTML de cómo hacerlo, se los dejo también como recomendado. Y el login es esto, se loguean con un correo electrónico, una contraseña, se validan los datos si son correctos y el usuario le va a iniciar sesión. Si son correctos, va a ingresar al sitio web. Las APIs es esto, que nosotros, por ejemplo, en el login, nosotros podemos dar que en nuestro sitio web los usuarios se logueen o accedan a nuestro sitio web con su cuenta de Google, que es la cuenta de Gmail, con su cuenta de Facebook o, por ejemplo, con su cuenta de Apple. Para hacer esto, en cada sitio web hay un sitio de desarrollador donde están el código y todas las APIs para trabajar con esto. Por ejemplo, si ustedes van o colocan en Google Facebook Developers, les va a aparecer el sitio web de desarrolladores de Facebook. Ustedes se van a ir ahí y ahí están las APIs para trabajar con ello. Y ustedes pueden colocar en su sitio web esto. Entonces esto es trabajar con APIs, que todas estas Google, Facebook, Twitter, Apple tienen APIs para desarrolladores, para que en su sitio web pueda la gente loguearse con esto. Y no solo loguearse, también cuando nosotros podemos compartir contenido en Facebook de nuestro sitio web. Eso es una API, todo eso. Entonces a eso se refiere más específicamente la API de tercero. Otras cosas que se pueden hacer o integrar son los marcos de trabajo y librerías de terceros que puedes aplicar a tu HTML para que puedas construir y publicar rápidamente sitios y aplicaciones. Ya que se supone que, bueno, que este curso es una introducción ligera a JavaScript y básico, la intención no es que confundirlos en esta etapa hablando de detalles sobre cuál es la diferencia entre el núcleo del lenguaje de JavaScript y las diferentes herramientas listadas que les mencioné. Pueden aprender todo eso más en detalle pues en la documentación de JavaScript. Voy a tratar de dejarles abajo la documentación de JavaScript. Y vamos a comenzar pues a hacer algunas líneas de código básicas. Vamos a comenzar por lo más básico, que es, bueno, el hola mundo, que ya está aquí. Entonces, vamos a mostrar en consola, lo que le llamamos consola, un hola mundo, que es el que comenzamos en todos los lenguajes de programación cuando estamos aprendiendo. Entonces aquí está ya el resultado. Yo voy a escribir la línea de código. Aquí está ya el hola mundo. Lo vamos a cortar. Si ustedes se fijan, está totalmente vacío el editor y está totalmente vacía aquí la consola. Me dice el resultado de tu prueba irá aquí, o sea, lo que yo escriba en código irá aquí abajo. Entonces yo escribo este código y me muestra hola mundo en consola. Vamos a comenzar por esto. Entonces aquí cuando yo quiero que un mensaje en JavaScript me lo muestre en consola, me lo muestre en la pantalla en la consola, que es esta de abajo, le tengo que decir console.log. Esa es la instrucción que yo tengo que colocar para que un mensaje me aparezca en pantalla en la consola aquí abajo. Después de la instrucción console.log yo abro paréntesis, y al abrir paréntesis
me va a mostrar en la consola lo que está dentro del paréntesis. Siempre debe ir dentro del paréntesis. Y aquí dentro del paréntesis puede ir cualquier cosa, lo que yo quiera que se muestre en la consola. Y siempre cerramos la instrucción con un punto y coma. El hola mundo porque es el ejemplo tradicional, pero podemos poner cualquier otra cosa. Por ejemplo, soy Javier, me lo muestra abajo. Podemos poner, por ejemplo, soy de Honduras y me lo muestra aquí abajo también. Entonces, eso, ustedes lo que ustedes quieran poner ahí, le va a aparecer en la parte de la consola. Como les digo, como les decía, JavaScript no necesita instalarse, se ejecuta totalmente en el browser. Y lo que hacemos pues es instalar editores de texto. Y como les digo, hay editores de texto que incluso no necesitan instalarse, sino que ya están en la web, como este de FreeCodeCamp, y está el de CodePen. Hay otro que se llama CodePen, se lo voy a mostrar aquí, que son editores totalmente en CodePen. Son editores totalmente en línea. Aquí está CodePen. Igual CodePen es igual que este de FreeCodeCamp, que ustedes lo pueden, aquí pueden lograr, aquí dice registrarse para gratis, porque hay, cuando ya son desarrolladores profesionales es de paga. Y aquí ustedes pueden colocar, aquí les divide en tres, como les mostraba yo en el editor de texto, que ustedes hacen tres documentos. Aquí ustedes las instrucciones las van a hacer. Ustedes van a hacer aquí el HTML, aquí hacen el CSS y el JavaScript, que es el que estamos trabajando actualmente, lo hacen aquí. Y los resultados los voy mostrando aquí en esta parte de abajo, ya sea si es en consola o si es a nivel gráfico. Aquí está la parte de consola. Y si es a nivel gráfico, que están haciendo un sitio web, lo voy mostrando aquí abajo. Entonces, si no quieren descargar e instalar editores de texto, pueden trabajar con este de CodeCamp, con este de CodePen, perdón. Y si no, yo les recomiendo este de FreeCodeCamp. También cuando estamos trabajando con el editor de texto normal, como les dije, que creamos una carpeta que se llama proyecto web. También ustedes pueden abrir, aquí ya creamos este index HTML, ustedes lo pueden abrir y se los va a abrir en el navegador. Actualmente no les muestra nada porque está vacío, no hemos programado nada, no hemos maquetado nada. Ustedes también pueden ver, para ir viendo el resultado de lo que ustedes están haciendo, pueden inspeccionar el archivo. Ahí ya lo abrimos. Lo pueden hacer de dos formas. Aquí estamos viendo, aquí se abrió esta opción y aquí ustedes pueden ver que dice consola. Aquí se va a ir mostrando lo mismo que está mostrando aquí. Esto lo pueden abrir de dos formas. Uno, cuando ustedes abren su documento index.html y les muestra esto, ustedes presionan control Shift J y les abre esto. Y si no, pues ustedes se van aquí, clic derecho, inspeccionar, y les muestra exactamente lo mismo. Les muestra el código que hay aquí, les muestra y les muestra, por ejemplo, ahorita no hay nada, solo está la etiqueta de apertura y de cierre de HTML, la etiqueta de apertura y de cierre del head, y la etiqueta de apertura y de cierre del body. Y podemos abrir la consola para ir viendo si, por ejemplo, con esta línea de código que tiramos aquí, para ver este resultado de Soy Honduras, tendrían que ponerlo en consola. No lo van a ver aquí, lo tienen que ver aquí en consola para que se los muestre. Y eso lo pueden hacer con cualquier sitio web. Por ejemplo, en este de Coursera, digamos, estamos en este de Coursera, le damos a inspeccionar. Y aquí pueden ver ustedes elementos de la página web, de la página web de login de Coursera. Ahí pueden ver ustedes, hay etiquetas de JavaScript, está la etiquetas de HTML de cierre y del body. Y ustedes pueden inspeccionar ahí todo lo que ustedes quieran. Y aquí está la parte de consola y todo eso. Eso hay veces que es bueno para cuestiones de estudio, para practicar y cosas así. Pero sigamos con nuestro editor de texto de FreeCodeCamp. Como les decía, el primer ejemplo pues es el de Hola Mundo. Entonces ese es el primer ejemplo básico. Ahora vamos a otro tema. Ya el primer tema era cómo crear un Hola Mundo en JavaScript. Nos vamos con un tema que es muy importante, que son los comentarios.
Y se pueden hacer dos tipos de comentarios en JavaScript, al igual que como se hacen en otros lenguajes de programación como Java, como Visual Basic, como C Sharp, como cualquier otro lenguaje. Y son los comentarios. Los comentarios se hacen de la siguiente manera. Se colocan dos plecas o dos slash, no sé cómo le llaman en su país. En mi caso yo les digo plecas o les digo slash, o se les puede decir barras invertidas, como no sé, yo les digo plecas o slash. Y nosotros pues este es un comentario de una línea. Estos son los comentarios de una línea. Cuando nosotros colocamos estas dos plecas o dos slash, nosotros estamos haciendo un comentario, pero solo puede ser un comentario de una línea. Entonces recordemos, o si usted es un bien principiante, los comentarios son líneas de código que no se ejecutan en ningún lenguaje de programación, en Java, en C Sharp, en Visual Basic. Siempre les menciono estos lenguajes porque son los que más conozco en cuanto a software. Las líneas de código no se ejecutan, pero el código siempre es bueno como regla, o es un estándar o una buena práctica, mejor dicho, comentar el código. ¿Por qué? Porque aquí yo sé, es una línea de código y sé qué estoy haciendo ahí con ese hola mundo. Pero si ustedes están programando y ustedes van por la línea 500 y tienen un código de JavaScript de 500 líneas de código, y después ustedes ya no se van a acordar si ustedes tienen que ir a la línea 300 y hay una línea de código ahí, a lo mejor ustedes no saben de qué es eso, de dónde viene. Entonces, si ustedes van comentando su código, posteriormente cuando ustedes lo revisen o tengan que modificarlo, ustedes van a saber bien porque a uno se le olvida. O igual, si ustedes dejan ese proyecto ahí y viene otro programador a trabajar con ese proyecto, el programador va a saber qué es lo que estaban haciendo o cómo seguir el proyecto. Entonces, por ejemplo, podemos comentar, por ejemplo, aquí yo le puedo poner ahí le pongo yo un comentario de que dice: esta línea de códigos me muestra hola mundo en la consola. Entonces, si digamos estuvieran 500 o 1000 líneas de código y viene un programador nuevo y esta línea está en la línea 295 y dice: pero ¿y esto qué es? No sé. Entonces viene y aquí mira el comentario. Entonces, bueno, esta línea de código me va a mostrar este mensaje en la pantalla de consola. Entonces ya hacemos, eso son buenas prácticas, se le conoce en el mundo de la programación. Esos son los comentarios de una línea, creo que ahí estamos totalmente claros, no necesitan cerrarlos, solo ustedes los abren con dos slash o con dos barras. Y eso no les va a influir en nada en el código. Ustedes pueden poner la cantidad de comentarios que ustedes quieran y ustedes se fijan, sigue mostrando el mismo resultado porque esas líneas de código no se ejecutan. Si ustedes quieren abrir un comentario de varias líneas, funciona de otra manera. Como les decía, este es un comentario de una línea. Y como les decía, por ejemplo, ustedes pueden ejecutar aquí más código. Por ejemplo, yo puedo poner aquí, por ejemplo, var x igual a 5, punto y coma. Aquí este tema ya lo vamos a ver. Aquí es que le estoy dando un ejemplo, pero aquí estamos declarando una variable. Vamos a ver el tema de variables, ya lo vamos a empezar a ver, para que ustedes puedan conocer más el tema de variables. Pero digamos, esta es una línea de código y esta línea sí se va a ejecutar en el código. Esta parte sí se va a ejecutar en el código, porque así rapidito le puedo decir: aquí estoy declarando la variable x es una variable y le estoy asignando a esa variable x el número 5, y en punto y coma termina esa línea de código. Y esta parte de aquí, aunque esté en la misma línea de código, no me la va a ejecutar porque de aquí para acá ya se sabe que es un comentario. Esto no me modifica el código porque aquí solo estoy declarando la variable, pero no le estoy diciendo que me muestre en consola nada. Si yo quiero que G5 me aparezca en consola, entonces yo vengo y le digo console.log. Recuerden que después del console.log vienen los paréntesis, y recuerden que lo que yo quiero mostrar en la consola tiene que ir dentro de los paréntesis después del console.log. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar en la pantalla o en la consola? Pues el valor de x. Entonces coloco aquí x, perdón, aquí no te necesita que vayan comillas,
y le colocamos el valor de X y le damos punto y coma. Entonces aquí me muestra en pantalla, ustedes pueden ver el número 5. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo console.log, que ya recuerden, ya les dije console.log, le estoy diciendo al navegador que quiero que me muestre en pantalla en la consola. ¿Y qué quiero que me muestre en pantalla en la consola? El valor de X. ¿Y cuánto vale X? Aquí dice X es igual a 5. Entonces, si yo quiero que me muestre X y X vale 5, entonces me va a mostrar 5. Y eso no se va a ejecutar, y eso se va a ejecutar siempre aunque tengamos aquí un comentario. Ustedes pueden ver, hay un comentario y no importa. Ahora, ya de paso en el tema de los comentarios, de paso vimos cómo declarar variables. Entonces, ya avanzamos un poco. El comentario de varias líneas se hace de la siguiente manera, siempre con un slash o pleca y después con un asterisco. Y ustedes pueden hacer aquí un comentario de varias líneas, las líneas que ustedes quieran. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver, ya hice un comentario de varias líneas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Y para cerrarlo, estos comentarios de varias líneas sí es necesario cerrarlos, porque como son de varias líneas no se sabe dónde va a terminar. Entonces, para que el navegador sepa dónde termina el comentario, tengo que cerrarlo. Porque, por ejemplo, si yo no cierro este comentario y hago este comentario de 6 líneas, entonces digo, bueno, ya este es mi comentario de 6 líneas, ahora voy a declarar una nueva variable y quiero declarar var x, y x va a ser igual a 6, digamos, punto y coma, y después digo yo, bueno, quiero que me muestre ahora en consola el valor de x nuevamente, y el valor de x ahora, ustedes se fijan aquí, es 6. Entonces me debería mostrar un 6 abajo, pero si ustedes se fijan en la consola, miren, me muestra un error. ¿Por qué? ¿Por qué me muestra ese error? Porque el comentario no lo cerré. Si ustedes se fijan, los comentarios están en color verde. Y aquí, miren, aquí var x igual a 5 está en color pues azul, pero aquí está en verde siempre. ¿Por qué? Porque esto me lo sigue tomando como comentario de varias líneas, porque no he cerrado el comentario. Entonces, ¿cómo cierro el comentario? De la misma forma, solo que al revés. Para abrirlo pongo primero el slash o la pleca y después el asterisco. Entonces aquí pongo primero el asterisco y después el slash. Y ahí ustedes miran, ya me arregló el error, porque ya el navegador entendió que hasta aquí llega el comentario y que esto ya es código. Aquí el navegador entendió que esto ya es código, entonces ahora sí me muestra 6. Me muestra primero hola mundo, porque aquí se lo estoy pidiendo. Después me muestra el 5, porque aquí le estoy pidiendo el valor de x, que aquí es 5. Y aquí le estoy volviendo a pedir el valor de x, pero aquí ya cambia el valor de x a 6. Entonces por eso me muestra hola mundo, 5 y 6. Ok. Entonces en eso ya estamos claros, creo, ya estamos un poco claros en ese tema. Vamos, ese es el comentario de varias líneas de código. Ahora vamos a ver, ya cerramos el tema, los primeros dos temas que fueron cómo crear un hola mundo y mostrar en pantalla ese hola mundo, y cómo hacer comentarios tanto de una línea como de varias líneas. Ahora quiero que ustedes sepan, antes de iniciar con más datos, cuáles son los tipos de datos. Los tipos de datos en JavaScript son undefined, datos null, boolean, datos string, datos symbol, datos number y datos object. Estos son los tipos de datos en JavaScript y es recomendable que ustedes los manejen, que ustedes se lo sepan, porque esos datos van a ser los que ustedes van a declarar o asignar a las variables, y van a estar colocando ustedes en el código. Cuando un tipo de dato es un undefined, es cuando un tipo de dato que no está definido. Por ejemplo, cuando multiplicamos un valor por 0, va a tirar un error siempre multiplicar por 0. Entonces va a dar un tipo de dato undefined, que no está definido. El tipo de datos null, pues es nulo, que no, o sea, no, un valor nulo.
Está el valor tipo de símbolo, está el number, que es un número, como literalmente lo dice. El object es objeto, y los tipos de datos que se usan, se puede ir de un poco más, que son los booleanos y los string. Entonces todos estos tipos de datos es recomendable que ustedes los manejen para poder trabajar de una manera correcta en JavaScript. Ahora sí, nos vamos con el tema de las variables y vamos a borrar todo esto. Vamos a comenzar con el tema de las variables. Como les mostré, ya les adelanté un poco el tema de las variables. Una variable es como una caja o una cajita donde podemos guardar un valor. Lo que hacemos cuando creamos una variable es que se crea un espacio en la memoria para que guardemos un valor, y entonces al momento de declararla podemos simplemente declararla y después asignarle un valor, o podemos declararla y al mismo tiempo asignarle un valor. Entonces, como ya les adelanté un poco de este tema de las variables, la declaramos siempre usando la palabra var y colocamos, por ejemplo, en este caso, mi variable. Y en este caso le vamos a colocar igual aquí le vamos a asignar un valor. Aquí ya está, simplemente aquí ya está declarada la variable. Ya le di var mi variable, entonces ya declaré la variable. Ahora le vamos a asignar un valor, que también se le puede asignar aquí, simplemente la podemos dejar así, y le podemos asignar el valor en otra línea de código, pero se le puede aquí declarar y al mismo tiempo darle un valor. Aquí también algo que es un estándar, creo, una regla más o menos en JavaScript, o por lo menos yo así trabajo, es que aquí estas son dos palabras, son en una sola, van dos palabras que deberían ser separadas, que es mi variable, pero no lo podemos separar porque si nosotros lo separamos, esto ya tira un error porque ya está tomando pues como palabras diferentes. Hay dos formas de unirlas, que hay muchas personas que utilizan el underscore o el guión bajo, y esto ya lo toma como una sola palabra, perdón, el var mi variable, var mi guión bajo variable, y ya lo toma como un solo valor, y el underscore viene siendo como el espacio, pero espacio no se puede poner. Y la otra forma con la que se trabaja es de esta manera, pegados, pero como mi es una palabra y variable es otra, entonces cuando comienzo aquí variable lo pongo en mayúscula. Entonces yo ya sé que aquí mi es una, y aquí como ya comienza con una mayúscula es otra palabra, mi variable. Esto se conoce como camel case, que viene siendo, bueno, camel case es eso, es literalmente eso, que nosotros cuando van dos palabras unidas y vamos a declarar una variable, y son dos palabras, por ejemplo, mi variable o mi nombre o mi apellido, algo así, entonces siempre colocamos la primera palabra sin minúscula y donde comienza la segunda palabra en mayúscula. Y supuestamente se llama camel case porque se asemeja a la joroba, pues, de un camello, porque primero está el camello. Aquí cuando ponemos la mayúscula es como la joroba del camello, entonces por eso se supone que se le conoce como camel case. Entonces aquí en mi variable le vamos a colocar un valor, en este caso no va a ser número, le vamos a colocar una cadena de caracteres. Y ahí le colocamos var mi variable igual itDesign, y le colocamos el punto y coma. Ahí declaramos la variable y al mismo tiempo le asignamos un valor. Entonces le vamos a dar console.log, y en console.log le decimos que queremos que nos mande el valor de mi variable, y ustedes ahí pueden ver que nos muestra itDesign porque le estamos diciendo que nos muestre en consola el valor de mi variable. Otro tema que voy a aprovechar aquí a mencionar sobre JavaScript es que JavaScript es un lenguaje de programación que es case sensitive, o lo que podemos decir en español, sensible a mayúsculas y minúsculas. Es decir, si nosotros colocamos aquí mi variable
Y aquí en esta palabra mi variable está b o v, como si me están viendo en España, pues que a esto le llamamos v, y nosotros en Latinoamérica le decimos b, simplemente b. B dental, o en Honduras le dicen B de vaca también. Pero si ustedes, por ejemplo, esa B o V la tienen en mayúscula, entonces tienen que, cuando la mandan a llamar aquí, porque aquí la mandan a llamar, tienen que colocarla también en mayúscula para que les muestre el resultado. Porque ¿qué pasa si yo aquí todo lo mando a llamar en minúscula? Me tira un error. Como ustedes pueden ver aquí, me tira un error de referencia, me dice mi variable no está definida, o sea, me está diciendo que yo no he declarado esa variable. Entonces, yo quiero que me muestre en pantalla, en consola, este valor de mi variable, pero aquí me está diciendo que yo no he declarado esa variable y que por tanto, si no le he declarado, no tiene un valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es sensible a mayúsculas y minúsculas, aunque sea lo mismo que lo que haya escrito, pero si ahí escribiste alguna mayúscula o alguna minúscula, eso va a hacer que cambie el código y eso te puede hacer un problemón cuando es un proyecto de cientos de líneas de código. Entonces eso lo tienen que tener claro. Eso lo arreglamos colocándolo exactamente como está aquí. Eso no va a funcionar de ninguna otra manera. Igual, si lo coloco aquí todo en mayúscula, igual, me tira un error, me dice que no está definido. Ya vimos si lo puse todo en minúscula y también me dice que no se puede. Si coloco la M del comienzo en mayúscula y el resto en minúscula, también me dice que hay un error. Entonces la única forma que me va a aceptar es que lo coloque exactamente de la misma forma en que yo lo declaré. Y ahí me muestra IT Design. Entonces en este tema ya estamos un poco claro que en esta parte lo que quería que aprendieran es este estándar del camel case, que ese no es una ley, o sea, no les va a tirar error si no la usan. Ustedes aquí lo pueden usar de la misma forma y no va a haber ningún problema. Aquí le cambiamos la B o V, las dos a minúsculas y ya no hay ningún problema. Lo de camel case no es obligatorio, eso no es ley. Pero eso es para que el código sea más legible, para que es una buena práctica, para que nosotros sepamos diferenciar que esta es una palabra y donde comienza la mayúscula es otra. Eso es una buena práctica, pero eso no les va a influir ni tirar un error en el código. Lo que sí es que ustedes tienen que copiar exactamente lo mismo que como declarar una variable, exactamente lo mismo cuando ustedes la mandan a llamar. Eso vamos y estamos claros en el tema de variables. Ahí accedimos a la variable y vemos el resultado en la consola. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede un poco claro. Esto es con cadena de caracteres, ahora lo vamos a hacer con números. Por ejemplo, en este caso a mi variable le vamos a decir el número 16 y aquí nos muestra el número 16. Y como les digo, igual no importa el número que hayamos asignado, siempre si no colocamos la variable igual nos va a tirar un error. Entonces ahí el número 16 y vemos el resultado en la consola. Otro ejemplo, ya cambiando el número de la variable, podría ser, por ejemplo, var mi es una palabra. Y si hacemos lo de camel case que les dije, quiero colocar mi nombre. Ese va a ser el nombre de la variable. Var mi nombre. Entonces, mi va en minúscula, la n de nombre la coloco en mayúscula para diferenciar que esa ya es otra palabra. Y ahí ya le colocamos var mi nombre. Entonces ahí estamos usando la buena práctica utilizando camel case, pero como les digo, esa no es ley, pero les va a ayudar cuando sus proyectos son grandes. Entonces colocamos mi nombre, que en este caso es Javier, y aquí me muestra un error porque cuando la mando a llamar aquí y le digo que me la muestre en consola, estoy llamando a llamar a mi variable, pero como yo ya borré mi variable, entonces mi variable no está declarada. Entonces la variable que está declarada es mi nombre. Entonces ahí me lo muestra en consola. Va console.log mi nombre y muestra Javier porque ese es el valor de la variable de mi nombre. Es recomendable, otra recomendación y buena práctica, yo me enfoco mucho en las buenas prácticas, es recomendable que el nombre de la variable sea descriptivo y que esté relacionado con el valor que estamos asignando. Y como les decía, también la buena práctica de utilizar lo que es camel case, que es utilizar mayúsculas para separar. Otra gente, como les decía, utiliza el underscore o guión bajo, pero yo utilizo mejor eso de camel case. Y como les decía,
es recomendable que las variables sean descriptivas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo aquí lo que yo estoy queriendo obtener, por ejemplo, si yo estoy programando en un sitio web o en lo que sea, yo estoy queriendo obtener datos del usuario que va a usar la plataforma o el sitio web, y yo lo que quiero obtener es el nombre de la persona. Es recomendable que aquí yo le ponga var mi nombre, para que cuando yo esté trabajando en la línea de código 200 o en la línea de código 260, yo recordar que yo quiero mandar a llamar el nombre de ese usuario, yo me voy a acordar rápidamente que la variable se llamaba mi nombre, porque es lo más lógico. Pero en realidad esto no importa, pero para hacer un código más legible es mejor que sea algo descriptivo. Yo ya sé que lo que está aquí es un nombre de persona, entonces la variable es bien descriptiva, mi nombre Javier. Pero si yo puedo, por ejemplo, aquí yo puedo colocar variable 1 y mandarla a llamar aquí. Le coloco variable 1 y va a funcionar, pues me va a tirar Javier. Pero cuando yo ya vaya trabajando en la línea de código, como les digo, 300, en la línea de código 500, y yo quiero mandar a llamar el nombre del usuario, yo aquí me puedo acordar que es variable 1, porque solo hay dos líneas de código. Pero cuando el código es grandísimo y yo quiero mandar a llamar el nombre del usuario, yo ni me voy a acordar que le puse a la variable 1. Y no se me va a venir a la memoria, ni me voy a imaginar que se puede llamar variable 1. Porque si es el nombre el que estoy mandando a llamar, lo más lógico me va a hacer que sea un nombre descriptivo. Un nombre descriptivo puede ser el que le puse mi nombre, o puede ser simplemente a secas nombre, y aquí le coloco nombre y me lo muestra. Cuando solo es una palabra, obviamente no necesitamos el camel case, porque no necesitamos hacer separaciones, ya se sabe que solo es una palabra. Esto es un nombre descriptivo porque ya se sabe que para nombre de una persona podemos utilizar nombre, o podemos utilizar por ejemplo, user es algo descriptivo, le estoy diciendo que es el usuario, y el usuario por lo general es un nombre. Y entonces eso tiene que ser descriptivo, como les digo, para que nos ayude a nosotros después con la legibilidad del código. Aquí me tira un error, ni puse. Entonces tiene que ser un nombre descriptivo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy mandando a llamar, por ejemplo, aquí ya no, por ejemplo, mi nombre, sino que estoy mandando a llamar, por ejemplo, mi país, digamos. Entonces yo coloco aquí Honduras. Entonces yo aquí le puedo poner cualquier nombre variable, el que a mí me dé la gana. Puedo poner aquí, puedo poner var, por ejemplo, var local, digamos. Y aquí mando a llamar local y me va a tirar Honduras, no va a haber ningún problema. Pero como les digo, cuando vaya por la línea de código 600 y yo digo, yo quiero mandar a llamar esa variable que se llama Honduras, pero yo no me voy a acordar que se llama local, no tiene nada que ver con el nombre con el nombre que le asignamos. Entonces, cuando yo les digo que las variables sean descriptivas, me estoy refiriendo a eso, que tenga que ver el valor que nosotros le asignamos, que tenga que ver, que estén relacionadas. Entonces, Honduras es un país. Entonces, yo me estoy refiriendo al país del usuario, digamos, el usuario que se registró en la aplicación o que se registró en el sitio web, colocó su país, puede ser por ejemplo Honduras, Estados Unidos, Italia, España. Entonces aquí lo más lógico que la variable se llame país, es lo más lógico, o mi país. Si ponemos mi país, que son dos palabras, como les digo, usamos el camel case y me muestra Honduras. Entonces eso es una buena práctica más que todo. Vamos para otro tema, siempre dentro, dentro siempre de lo que es variables, pero otro tema viene siendo lo que son los operadores de asignación. Vamos a explicarles un poco para que entiendan esto. Vamos a declarar la variable A. Aquí declaramos la variable A. No le vamos a asignar nada ahorita, solo la vamos a declarar. Y vamos a declarar la variable B. Este tema creo que ya está claro. Cuando vamos a declarar una variable, colocamos var y colocamos el nombre de la variable. La primera variable se llama A. Y como no le vamos a asignar nada hasta ahorita, entonces pues cerramos con punto y coma. Después declaramos abajo la variable B. Y a la variable B le vamos a decir, a esta sí le vamos a asignar. Le vamos a decir que la variable B es igual a 2. Correcto. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Entonces aquí
vamos a hacer comentarios, vamos a hacer uso de los comentarios para que ustedes vayan viendo. Aquí creamos la variable a y aquí creamos la variable b y le asignamos el valor 2. Entonces ahí se lo dejo un comentario para que ustedes lo tengan más claro. Entonces ahora vamos a hacer dos cosas para que ustedes miren, por ejemplo, los resultados. Vamos a llamar a la variable y le vamos a decir que la muestre en consola. Ustedes ya saben eso también, es con console.log. Abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a llamar a lo que nosotros queremos mostrar. En este caso vamos a llamar a la variable a. Y vamos a poner console.log. Y aquí vamos a llamar para que nos muestre la variable b. Vamos a poner aquí en comentarios. Esto nos va a tirar seguramente un error. Y esto sí nos va a mostrar un valor porque tiene un valor. Si ustedes se fijan, yo aquí les voy a decir que me muestre en pantalla lo que es la variable a. Y yo estoy diciendo que me va a mostrar un error y me lo muestra aquí. No me muestra directamente un error, sino que me dice undefined. Recuerden cuando yo les dije los tipos de datos en JavaScript, y si ustedes recuerdan, un tipo de dato era undefined, que significa no definido. Y obviamente me muestra undefined, que no está definido, porque yo aquí solo declaré la variable a, pero en ningún momento yo le he asignado un valor. Entonces es un valor indefinido. Y el console.log.b sí me muestra el 2, porque como aquí dice en el comentario, sí tiene un valor. Aquí declaré la variable b y b es igual a 2. Entonces por eso me muestra el 2. Eso es el tema de operadores de asignación. Operadores de asignación es eso, asignar un valor a una variable. Y para asignar un valor a una variable, ¿qué tenemos que usar? El signo igual. Eso es, el signo igual significa asignar. Si yo tengo b, le estoy asignando el valor 2. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la variable a y yo coloco igual. En ese momento ya le estoy asignando un valor y yo coloco 99. Entonces el valor que yo le asigné a la variable a es 99 y ya me lo muestra aquí. Ya no me muestra undefined, sino que ya me muestra 99 porque ya tiene un valor. Entonces eso es el tema más que todo de operadores de asignación. Creo que ustedes con eso ya están un poco más claros. Podemos aquí, por ejemplo, con les digo, aquí se puede declarar en la misma línea. Podemos asignarle un valor o podemos asignarlo diferente. Por ejemplo, aquí lo volvemos a dejar como estaba. Aquí solo está declarada el valor de la variable a, pero no tiene un valor, entonces por eso me muestra undefined. Entonces le vamos a asignar un valor, pero no es necesariamente tiene que ser allá mismo donde la declaramos, sino que lo podemos colocar aquí. Lo podemos colocar aparte y le vamos a colocar el valor 10. Le vamos a colocar el valor 10, entonces, pero ¿qué pasa? Ya le puse el valor de 10 y me debería mostrar 10 aquí, pero ¿qué pasa? Me sigue mostrando undefined. ¿Pero qué pasó? Pasa lo siguiente, pasa que yo aquí declaré a y no le asigné ningún valor y aquí la estoy mandando a llamar. Y aquí ya le asigné un valor, pero está abajo del console log. Entonces cuando ya está abajo, ya este valor no lo toma. Para que me tome este a igual a 10, tengo que volver a escribir aquí console.log y colocarle aquí que quiero que me tire el valor de a. Y ahora sí me muestra 10 aquí. Y me sigue mostrando undefined arriba porque sigue el console log. Este console log que está llamando a, me está llamando a de aquí para arriba. Y como de aquí para arriba no está declarado, no se le ha asignado ningún valor, entonces simple y sencillamente pues sigue mostrando undefined. Y aquí este console.log a sí me muestra el 10, pero me sigue mostrando el otro porque igual no lo he borrado de aquí arriba. Si yo borro este, ya no me tiene que mostrar el undefined. Entonces le vamos a dar cortar. Y si ustedes se fijan, ya no me muestra el undefined porque ya lo borré. Ya lo me muestra 2 y 10. Entonces lo vamos a volver a pegar aquí arriba. Lo volvemos a pegar y me vuelve a mostrar el undefined. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que este a igual a 10 lo vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí arriba.
y ahora me lo muestra, ya me lo muestra arriba, ya no me muestra un define, sino que me muestra 10 y me lo muestra también abajo. Entonces ya este no lo necesitaríamos y lo borraríamos. Y ahora me muestra 10 y 2. Entonces espero que haya quedado un poco claro ya el tema de los operadores de asignación. Vamos a pasar a otro tema siempre relacionado, que es asignar el valor de una variable a otra variable. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ponerles un ejemplo. Declaramos siempre la variable A y variable B. Vamos a declarar variable A y variable B. Y la variable A le vamos a decir que tiene el valor de 5. Y la variable B va a tener el valor de, le vamos a dar igual y va a ser igual a A. Entonces aquí le vamos a colocar en comentarios para que ustedes lo puedan ver más claramente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Como les dije, el tema es asignar el valor de una variable a otra variable. Entonces, esta es una variable. A, esa es una variable. Y a esta variable le asignamos el valor de 5. La variable A vale 5. Y aquí es donde entra el tema. A la variable B, que la estamos declarando en el segundo renglón, la declaramos diciendo var B. Ahí ya está declarada. Y le estamos asignando, cuando decimos igual, ¿y qué le estamos asignando? El valor de A. Al momento de colocar A, le estamos asignando el valor de A. ¿Y cuál es el valor de A? Bueno, aquí está. El valor de A es 5. Eso es lo que vale A. Vale 5. Ahorita no está mostrando nada en consola. ¿Por qué? Porque aquí solo está declarado, se declaró y se asignó valor a las variables. Pero para que muestre aquí en consola, ¿qué es lo que hay que hacer? Si recuerdan lo que hay que hacer, bueno, lo que hay que hacer obviamente es colocar el console log para mostrar en la consola el resultado. Entonces colocamos console log. Si ustedes se fijan en la consola aquí abajo, ya en console.log A me mostró 5, porque cuando estoy diciendo que me muestra el valor de A y es 5. Entonces ahora el valor de B va a ser 5 también. ¿Por qué va a ser 5? Aquí me muestra. Aquí me muestra 5 porque le estoy diciendo que me dé el valor de la variable B. ¿Y cuánto vale B? B vale A. ¿Y cuánto vale A? Vale 5. Entonces por eso me muestra aquí A vale 5. Y como B vale lo mismo que A, entonces por eso me muestra 5 y 5. De eso se trata cuando decimos asignar el valor de una variable a otra variable. Espero que ahí haya quedado claro el tema. Creo que no está tan difícil. El tema es un poco fácil. Vamos a hacer otro ejemplo, siempre con con este mismo tema, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a decir var A igual a 5, correcto. Entonces aquí le vamos a decir var B. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Si ustedes recuerdan, en el ejemplo anterior declaramos la variable A y la variable B, y ahí mismo le declaramos un valor. A la variable A le asignamos 5, como en este mismo ejemplo, y a la variable B le asignamos el valor de A en el mismo renglón cuando la declaramos. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es lo siguiente, para que ustedes miren que se puede también así. Aquí lo que vamos a hacer es esto: declararle, asignarle el valor en otro renglón. Aquí simplemente declaramos la variable B. Y en el ejemplo anterior, a la variable B, aquí mismo, en el mismo renglón, le asignamos el valor de A, si ustedes recuerdan. Pero ahorita, en este ejemplo, no. Solo declaramos la variable B y aquí en otro renglón, aparte, le asignamos el valor, que B va a ser igual a A. Es el mismo ejemplo, solo que le asignamos la variable en otra línea. Pero es el mismito ejemplo y el resultado va a ser exactamente el mismo. Ustedes van a ver aquí que el resultado va a ser totalmente el mismo resultado. Y ustedes ahí pueden ver los dos valores de 5. Porque A vale 5 y B vale el valor de A, que es 5.
solo que aquí declaramos primero la variable y le asignamos el valor en otra línea. Es el mismo ejemplo que ya les había mostrado. Ahora vamos a otro tema, que este tema es inicializar variables. Inicializar variables. Entonces, para inicializar variables ya lo hemos hecho, o lo que no se los he mencionado ya, pero para inicializar variables es esto. Aquí ya estamos inicializando una variable. Entonces aquí se lo voy a colocar. Inicializamos. Aquí esto es inicializar una variable. A esto se refiere este tema. Porque aquí declaramos la variable x y aquí mismo le estamos asignando un valor. Y entonces, como ya hicimos las dos cosas, ya la declaramos y le asignamos el valor de un solo, eso es inicializar variable. Cuando ya se declara la variable y se le asigna un valor, eso es inicializar una variable. Entonces eso ya lo habíamos hecho, pero obviamente no se los había mencionado. En cuanto a números, también podemos decir, por ejemplo, ya no declarar la X o A o B, sino que le podemos decir, como lo estamos declarando al comienzo, con una cadena de caracteres. En este caso, por ejemplo, mi idioma, le doy igual, que es el signo que utilizamos para asignar, y le colocamos nuestro idioma, español, y le damos punto y coma. Ahí ya inicializamos una variable, solo que aquí es pues un número y aquí es una cadena de caracteres, pero igual aquí declaramos la variable, var mi idioma, se declaró la variable y aquí se asignó un valor a esa variable. Entonces esto es también inicializar una variable. Ahora vamos a hablar de las variables no inicializadas. Variables no inicializadas. Las variables no inicializadas son las siguientes. Entonces aquí lo que pasó es que se creó la variable, pero no ha sido inicializada porque no tienen un valor. Aquí se declaró la variable b, pero no es una variable no inicializada porque no se le ha asignado ningún valor. Igual la variable b se declaró, pero es una variable no inicializada porque no se le ha asignado ningún valor. Y si yo mando a llamar esto en consola, me dice undefined, es un valor undefined o un valor no definido porque solo está declarada, pero no se le ha asignado ningún valor. Eso es el tema de variables no inicializadas. Ahora, otro tema que ya se los había mencionado, ya se los había adelantado, pero bueno, se los voy a volver a recalcar un poco. Como les decía, JavaScript es un lenguaje case sensitive, que es sensible a mayúscula y minúscula. Una mayúscula no es lo mismo que una minúscula y viceversa. Entonces, como ya les había mostrado, se los voy a hacer otra vez el ejemplo por si no se acuerdan o se les pasó o adelantaron el video. Aquí declaramos una variable y como les dije que yo utilizo esa norma de camel case, que para separar mi de variable, entonces aquí variable la comienzo con una B o V mayúscula para saber que ahí es un espacio. Y después yo mando a llamar esta variable para mostrarla en consola. La tengo que escribir de la misma forma. La B o V en mayúscula y lo demás en minúscula, y me la muestra en pantalla. Mi variable igual a 5. Pero como les estaba diciendo al comienzo del video, si yo aquí coloco todo en minúscula y como aquí esta V es mayúscula, me muestra un error. Igual si yo colocara todo en mayúscula, me muestra también un error. Al igual que si yo colocara, por ejemplo, diferente orden de mayúsculas, por ejemplo la M mayúscula y lo demás minúscula, me muestra también un error. Así yo mostrar también todo en mayúscula, solo la V en minúscula y lo demás siempre en mayúscula, me muestra un error. La única forma que me va a mostrar el resultado es que yo lo coloque de la misma forma que lo declaré, que es de la siguiente manera. Ahí me muestra un error porque está mal escrito. Mi variable
y ahí me muestra el 5. Entonces ese es el tema, ya cerrando lo de mayúsculas y minúsculas, ya lo expliqué 2 veces. Y nos vamos con otro tema que siempre es muy utilizado en programación de software y en programación web, pero creo que se utiliza más en programación de software, pero siempre lo vamos a necesitar, que son las operaciones aritméticas. Lo vamos a colocar aquí. Operaciones aritméticas. Vamos a comenzar, bueno, con las operaciones básicas, suma y resta. Vamos a comenzar con lo que es suma. Vamos a declarar la variable suma. La variable suma. Y le vamos a decir, por ejemplo, le colocamos 7 más 12. 7 más 12 y ahí declaramos la variable. Entonces, el signo más es el que utilizamos en la computadora como en las calculadoras, que es la crucita o el signo más, que lo tienen todas las computadoras en el teclado. Entonces declaramos la variable suma y esa variable va a ser igual a 7 más 12. Entonces ahora quiero mostrar esto en la consola. Le voy a decir el valor, muéstrame el valor de suma y el valor de suma va a ser 19. ¿Qué pasó aquí? Obviamente es un valor que aquí yo le estoy diciendo que me muestre el valor de suma. Y el valor de suma es igual a 7 más 12. Pero aquí no me va a mostrar 7 más 12. Me va a mostrar el resultado de esa operación aritmética. Y como ustedes saben, 7 más 12 es 19. Entonces lo que yo quiero que aquí sepan y ustedes estén claros, no solo en la suma, sino que en la resta, en la multiplicación y en la división. Si ustedes le asignan aquí 7 más 12 o 7 por 12 o 7 entre 3, a usted les va a mostrar aquí el resultado de la operación, no les va a mostrar 7 más 12. Eso en cuanto a suma. Ahora nos vamos a ir a la parte de resta. Resta funciona de la misma manera. Var resta igual a, le vamos a colocar 15 menos 5 allá. El menos 5 es el guión. El guión es lo mismo que menos. Y obviamente todos los teclados en la computadora lo tienen. Y entonces ustedes lo colocan el guión. Le pedimos que nos muestre en consola el resultado de resta. Coloqué la primera R en mayúscula. Entonces le debo colocar igual. Y ahí me mostró el resultado. Me mostró el 10. 10, sí, correcto. 15 menos 5 es igual a 10. Eso ya vimos operaciones aritméticas. Entonces, con lo que es la suma y la resta. Ahora nos vamos a ir al tema de la multiplicación. La multiplicación funciona de la misma manera. Declaramos var producto. La variable se puede llamar como ustedes quieran. Yo le puse producto, ustedes le pueden poner var multiplicación, var resultado, como ustedes, como les digo, siempre que sea descriptivo al valor que le estamos asignando. Entonces vamos a colocar 5 por 3. Recuerden que el símbolo de multiplicación en las computadoras y en los lenguajes de programación es el asterisco. El asterisco es por. Entonces 5 por 3 y le vamos a decir que me lo muestre en pantalla. La variable la declaré como producto todo en minúscula, punto y coma, y me muestra 15. 5 por 3 igual a 15, correcto, estamos bien. Y vamos a hacer otro ejemplo. Aquí en la multiplicación les hablé un poco al comienzo de esto y les voy a hacer el ejemplo. Aquí vamos a mostrar, aquí no hay que volver a, vamos a hacer otro ejemplo. Este que estoy escribiendo es otro ejemplo, pero lo estoy diciendo producto y le voy a asignar un valor. 9 por 0. Si ustedes se fijan aquí, yo no vuelvo a declarar la variable producto, no vuelvo a colocar var producto y igual 9 por 0, sino que de un solo escribo producto igual 9 por 0 porque producto ya está declarado aquí, no tengo que volverlo a declarar. Yo lo escribo producto 9 por 0. Entonces esto me tendría que tirar un error, pero vamos a ver. Console.log y le digo que me muestre el resultado de producto. Y bueno, directamente no me tira un error, sino que me tira 0. Porque todo número multiplicado por 0 pues te va a dar igual a 0. Entonces producto, por ejemplo, 9 por 0 y me da el valor de 0 porque lo estamos multiplicando por 0. Eso es lo que quería que vieran, porque en sí el ejemplo, por cualquier número que multipliquen va a ser igual el ejemplo. Solo que quería que vieran esa parte de multiplicarlo por 0. Nos vamos a la división.
Vamos a declarar la variable. En este caso le voy a colocar cociente, porque quiero que me muestre pues el resultado del cociente de la división, pero ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Le pueden colocar división o resultado o como ustedes quieran. Le vamos a colocar 20 entre 2 y le vamos a llamar que me lo muestre en consola siempre. Entonces aquí en consola le voy a decir que me muestre cociente, punto y coma, y me muestra 20 entre 2, correcto. 20 entre 2 es igual a 10. Aquí en la división hay otro ejemplo que les quiero mostrar para que ustedes miren algunos datos que a ustedes los va a mostrar diferente, porque en la multiplicación cuando mostramos por ejemplo o multiplicamos por 0 les muestra 0. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí de dividir entre 0. Le vamos a ir var cociente va a ser igual a 3 pleca 0. La pleca o el slash es el signo de división en los lenguajes de programación. Y aquí le voy a decir que me lo muestre en consola. Voy a decir que me muestre cociente en consola. Y aquí me muestra el cociente en consola de 3 entre 0 es infinito, porque estoy dividiendo entre 0. Entonces al dividir entre 0, por ejemplo en este caso 3 entre 0, me muestra pues un valor infinito. Entonces eso quería que vieran ustedes el valor que me mostraba. Ahora vamos a cerrar esto y vamos a hablar de los números decimales. Entonces aquí vamos a trabajar con números decimales. Es lo mismo que trabajar con como habíamos estado trabajando. Y entonces es lo mismo, solo que aquí se trabaja con números decimales y por lo general el resultado va a ser un número decimal, pero se trabaja de la misma forma. Como ustedes ven aquí, también utilicé lo de camel case. Son 3 palabras. Cuando inicio un número lo inicio con mayúscula, y cuando inicio decimal, que es otra palabra, la inicio con mayúscula. Eso es camel case. Ahí declaré un valor en decimal. Y vamos a declarar, por ejemplo, también si estamos hablando, por ejemplo, de peso, le pedimos a un usuario el peso, o tomamos el peso directamente de una báscula. En una báscula pesan, por ejemplo, una maleta en un aeropuerto, y ese peso de la báscula directamente se va para el sistema o para la plataforma o sitio web. A lo mejor le va a tirar un resultado decimal. Entonces podemos decir var peso, declaramos la variable peso y le asignamos el valor 78.34. Entonces en eso no hay problema, no les va a tirar ningún error. Ustedes pueden declarar valores en decimal y no hay ningún problema. Se puede trabajar con decimales sin ningún problema. Ahí ustedes lo muestran en pantalla y les muestra el decimal sin ningún problema. Vamos a hablar un poco de multiplicación con números decimales. Aquí entonces vamos a multiplicar en números decimales. Declaramos la variable que es producto y la inicializamos asignándole un valor, que el valor va a ser 3.4 por 10.4. El resultado debería ser un valor decimal. Entonces vamos a ver cuánto es el resultado. Lo mostramos en pantalla, mostramos producto en pantalla y el resultado es 35.34. Vamos a hacer otro ejemplo rapidito. Vamos a colocar producto, ya no lo vamos a declarar porque está declarado arriba. Producto va a ser igual a 2.4 por 4. Aquí a lo mejor va a ser también un valor. Vamos a ver cuál va a ser el valor aquí, porque aquí estamos usando un decimal y estamos utilizando un número entero. Entonces vamos a colocar esto en pantalla.
y el resultado es 9.6. El resultado, el primero es un decimal porque se están multiplicando dos decimales, y el segundo resultado es un decimal que es el producto de multiplicar un decimal con un número entero y te tira 9.6. Eso es hablando de los decimales. Vamos a dividir números decimales porque ahorita habíamos estado multiplicando números decimales. Ahora vamos a dividir números decimales. Vamos a declarar la variable cociente. Le vamos a asignar el valor 5.0 entre 2.0. Como ustedes se fijan, este resultado lo va a tirar en un número entero seguramente. Seguramente lo tiene que mostrar un número entero. Y aquí le decimos cociente. No nos tira un número entero, es cierto, es 5, aunque pusimos 5.0, pero 5.0 es como que estemos colocando 5 y 2.0 es lo mismo como que estemos colocando 2. Y el resultado obviamente 5 entre 2 es 2.5, 2.5, entonces a pesar de que son dos números enteros nos muestra un número decimal en el resultado. Y vamos a hacer otra prueba. Vamos a declarar, bueno, cociente ya está declarado, solo le vamos a asignar otro valor. En este caso 2.3 entre 6.7. Y le vamos a decir que nos muestre el valor de cociente. Y ustedes ahí pueden ver el valor, es un valor que pues no lo puede dar exacto, pero es 0.3432. Aquí lo podemos redondear, pero él te lo muestra todo, totalmente en decimales, 0.34, 32, 83, 58 y etcétera. Entonces así se trabaja con números decimales y no hay ningún valor, no hay ningún problema, perdón, en trabajar con números decimales. Vamos a pasar a otro tema que es el tema de adicionar valores. En adicionar valores, bueno, ya les voy a explicar, pero es como dice la palabra, obviamente de un valor que ya está fijo, adicionarle más. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, aquí declaramos una variable. Aquí declaramos una variable que se llama libros comprados y esa variable tiene el valor de 105 libros porque son libros comprados y tiene un valor de 105. Si nosotros lo mostramos en pantalla con console.log libros comprados, aquí inicialmente el valor es 105. Ahí estamos claros de lo que hemos hecho hasta ahora, y entonces esto ustedes ya lo saben. Entonces ahora para adicionarle, pues por ejemplo vamos a hacer la opción de adicionarle un libro más. Entonces hay dos opciones, le voy a mostrar la opción 1 que sería la menos usada, pero le vamos a mostrar la opción 1. Tomamos la variable libros comprados y le asignamos el valor de libros comprados más 1. Esto creo que es un poco lógico, un poco de lógica, que de esta manera va a funcionar, así que no va a haber ningún problema. Entonces, como ustedes se fijan, primero les muestra 105, que es esto de arriba, el valor inicial, que libros comprados equivale a 105, y al pedirle que nos muestre libros comprados nos muestra 105. En la opción 1, que lo que estamos haciendo es agregarle un libro al libro comprado, entonces le decimos que libros comprados iba a ser igual a libros comprados, que equivale a 105, más
1. Y cuando lo mostramos en pantalla, obviamente nos muestra 106. Esa es la opción 1. La opción 2 es esta. Esta opción 2 que les voy a mostrar solo funciona exclusivamente para incrementar o adicionar en 1 el valor inicial. O sea, si quieren adicionar el valor en 2, 3 o más valores, no les va a funcionar, pero para adicionar el valor en 1 sí funciona. Entonces colocamos esta línea de código que es libros comprados, que es la variable, y colocamos el valor 2 veces el signo de más. Y después le pedimos que nos muestre en pantalla. Y como ustedes se fijan, ya nos muestra 105, 106 y 107. ¿Por qué? Porque el valor inicial era 105. En la segunda línea le dijimos que libros comprados va a ser igual a libros comprados más 1. Entonces ya vale 106. Y en la tercera opción le decimos a libros comprados que ya vale 106. Entonces al decirle más se convierte en uno más, que viene siendo 107. Y entonces el valor va a ser 107. Igual si borráramos esta, entonces quedaría 105 y 106. ¿Por qué? Porque aquí el valor inicial es 105 y aquí le estamos diciendo que a libros comprados se adicione uno más y entonces se adiciona y queda en 106. Como les digo, esta opción de colocar 2 veces el signo más solo sirve para adicionar el valor en 1. Y la otra opción que les había mostrado, pueden adicionar el que sea, porque le colocan libros comprados más 1, o libros comprados más 2, o libros comprados más 5, el valor que ustedes quieran. Ahora, reducir el valor de una variable, el tema de reducir el valor de una variable funciona de la misma manera. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar un poco el ejemplo. Le vamos a colocar 256 y aquí en lugar de números de libros comprados le vamos a colocar números de estudiantes. Y aquí vamos a colocar números de estudiantes. Y aquí vamos a quitar libros comprados y vamos a colocar números de estudiantes. Y aquí también cambiamos el valor. Recuerden que esta es la opción 2. Ya vimos, la opción 2 funcionó perfectamente. El valor inicial del número de estudiantes es 256. Entonces, en lugar de ponerle más, le colocamos menos. Y el valor inicial del número de estudiantes es 256. Con la opción 2 colocamos el nombre de la variable, el número de estudiantes menos y me tiene que restar 1 y me lo deja en 255. Ahora vamos a hacer la opción 1 que habíamos hecho también en la suma, que es va a ser el número de estudiantes el número de estudiantes va a ser igual al número de estudiantes menos 1 y le digo que me lo muestre en consola. Aquí le voy a decir número de estudiantes me dice que el número de estudiantes no está definido. Aquí lo tengo en como números, es número de estudiantes ahí sí, ya lo arreglé. Es que en algunas partes lo tenía con números de estudiantes y en otra parte lo tenía con número de estudiantes. Entonces aquí ya está. El valor inicial es
declaramos número de estudiantes y le asignamos 256. Si lo mostramos en pantalla, nos va a mostrar 256. En la opción número 1, entonces decimos número de estudiantes va a ser igual a número de estudiantes, que número de estudiantes es igual a 256, menos 1. Entonces, el número de estudiantes, que es 256, menos 1, al mostrarlo en pantalla, es 255. Y en la opción 2, como les digo, que esta opción solo funciona tanto en la suma como en la resta para adicionar o para restar 1. Esta funciona para varias. Entonces aquí en la opción 2, número de estudiantes menos menos va a ser igual, y lo mostramos en pantalla, va a ser igual al número de estudiantes, que aquí ya era 255, y al restarle 1 es 254. Esta opción, como les digo, sirve para restar varios, no solo uno. Podemos restar 5 y nos muestra 251. Si le restamos 10, nos muestra 246. Y esta opción, la opción 2, solo sirve para adicionar o para restar un valor, para reducir un valor. Entonces, básicamente eso es. Ahora vamos a el tema de incrementar el valor de una variable, que viene siendo un tema casi similar, pero lo vamos a mencionar. Incrementar el valor de una variable. Entonces vamos a declarar la variable A y le vamos a decir que es igual a 23, y vamos a declarar, aquí me tiro un error, es igual a 23, y vamos a declarar vamos a adicionarle valor a esa variable. La variable A va a ser igual a A más 5. Y básicamente esto es incrementar el valor de una variable. Aquí le decimos que nos lo dé en consola y tiene 28. ¿Qué hicimos? Bueno, declaramos la variable y la variable vale 23. Ahí estamos bien, y el tema que estamos viendo, que es incrementar el valor de una variable, es, entonces le decimos A va a ser igual a que es 23, A es 23, y más 5 es 28. Entonces A, que vale 23, le vamos a sumar 5, que es 28, y lo mostramos en consola, y aquí nos muestra 28. Ese es el tema de incrementar una variable. Vamos a hacer otro ejemplo rapidito. Le vamos a decir, por ejemplo, un ejemplo más práctico, por ejemplo, var total ventas. Aquí lo estamos declarando porque estamos usando otro nombre de variable. Y le vamos a decir que este valor va a ser 13.000, digamos, 567.34. Vamos a poner un valor decimal porque son unas ventas, y las ventas siempre llevan monedas. 13.567.34 dólares, digamos. Le vamos a decir que me lo muestre en pantalla, que me muestre total ventas en pantalla, y me va a mostrar ese valor. Vamos a borrar el primer ejemplo y me va a mostrar 13.567.34. Entonces, digamos que hubo una venta de último minuto, ya en la última hora, para cerrar el restaurante o para cerrar el almacén o la tienda. Entonces le vamos a adicionar valores a variable, que se puede hacer también de la forma que les enseñé en el ejemplo anterior, que es diciéndole que, por ejemplo, esta variable va a ser igual al valor de la variable, que es este, más tal número. Pero también lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, el nombre de la variable, que es total venta, más igual a 345, que es la nueva venta que ingresó de último momento, punto y coma. Y le decimos que me lo muestre en pantalla. Le decimos que me muestre total ventas en pantalla. Y ahí me lo mostró ya. Entonces, ¿qué pasó aquí? El valor inicial de total de ventas eran 13.567.34, y en el último momento entró una venta. Entonces a total ventas, aquí le podíamos decir total ventas igual total ventas, que es 13.567 más 345.67, pero esta es la segunda opción, la opción 2. Le ponemos total ventas más igual 345, que fue la venta, .67, y el resultado es 13.913. Ese es el tema de incrementar el valor de una variable. Ahora vamos a ver el tema similar, obviamente, que es reducir el valor de una variable.
Y aquí vamos a declarar la variable b. La variable b le vamos a decir que vale 23. Y vamos a hacer, aquí también hay dos opciones. La primera opción es b igual a b menos 3, punto y coma, y le digo que me lo muestre en consola. Entonces esta es la opción 1. Declaramos la variable b que vale 23 y la variable b va a ser igual a b que vale 23 menos 3. Lo muestro en pantalla y eso me tiene que dar a 20. Vamos a borrar los ejemplos de incrementar y eso me da 20. Esa es la opción 1. Vamos a hacer la opción 2, que es igual como en la resta. En la opción 2 es, va a ser b va a ser más, no, b va a ser igual, no, b va a ser más, más no, resta igual 3, punto y coma, y le digo que me lo muestre en pantalla. Me tiene que dar el mismo resultado. Bueno, el mismo resultado no me da porque obviamente aquí, el valor de b cambió. El valor inicial de b es 23. Aquí yo le digo que b va a ser igual a b, que vale 23 menos 3, y el resultado es 20. Cuando ya hago la opción 2, ya b ya no está valiendo 23, sino que está valiendo 20. Al momento es la opción 2. Entonces le digo que b va a ser igual, menos igual a 3. Y entonces como b vale 20 y va a ser igual a, a b menos 3, y b menos 3 es 17. Obviamente si borrar el ejemplo, este primer ejemplo me diera 20. Ahí me da 20 porque ya borré el primer ejemplo que me restaba 3 y me quedaba en 20. Entonces ahora sí, declaré que quede en 23. Y si le digo que b, que es igual a 23, sea menos igual a 3, le va a restar 3 y me lo va a dejar en 20. Ese es el ejemplo de reducir el valor de una variable. Otro ejemplo para hacerlo un poco más práctico, rapidito, ya para ir finalizando, le vamos a decir total de deuda. Por ejemplo, es una cooperativa o un banco o una caja de crédito y digamos que ustedes tienen una deuda de 2.446 dólares o euros de deuda. Entonces tienen 2.446. Le vamos a decir en console.log que me muestre el total de deuda. Y el resultado que me va a tirar es 2.446, correcto. Entonces viene la persona o venimos nosotros que damos lo que debemos y abonamos a esa deuda de 2.446 dólares o euros. Nosotros le vamos a abonar el valor de 345 euros, digamos. Entonces aquí le vamos a decir total de deuda va a ser menos igual a 345, punto y coma. ¿Por qué menos igual? Porque obviamente si nosotros abonamos no le vamos a sumar sino al 2.446, sino que si nosotros esa es la deuda y pagamos 345, le vamos a restar a la deuda. Entonces le colocamos menos igual 345, que sería lo mismo que colocar aquí total de deuda y va a ser igual a total de deuda menos 345. Lo que pasa es que esa es una línea de código más larga y es más fácil escribir total de deuda menos igual a 345 y le pedimos que me lo muestre en consola. Y le pedimos que me muestre en consola total deuda. Y me muestra ya 2101 porque ya pagó, ya abonó 345 a su deuda de 2446. Ese es el tema de reducir una variable. Vamos al tema ya por último de asignación de multiplicación. Estos son temas ya solo temas de operadores aritméticos. En el video 3, en el video 2, video 3, creo que vamos a hacer entre 3 y 5 videos de este curso de JavaScript. Vamos a ver otros temas. Ahorita vamos a cerrar con este tema definitivo de las operaciones aritméticas y vamos a terminar con dos temas más de operaciones aritméticas. Asignación de multiplicación, y aquí lo mismo, vamos a declarar una variable que va a llamar c, le vamos a decir que va a ser igual a 23 y siempre hay dos opciones. Entonces en la opción 1 le vamos a decir que c va a ser igual a c por 2 y mostramos eso en la pantalla, que me muestra el valor de c y me muestra 46.
Ok, 23 es el valor de C y aquí yo le digo que C va a ser igual a C por 2, que C 23 y 23 por 2 es 46. Esa es la opción 1, ¿correcto? Entonces la opción 2 es de la misma forma que hemos estado haciendo la suma y la resta. Va a ser de la siguiente forma. C es por igual 2 y lo mismo, 46, me da el mismo resultado. Entonces esta línea de código es un poco más corta y es más práctica. Colocamos C, que es 23, por igual 2, que nos va a dar a 46. Es lo mismo que escribir C por 2. Entonces ese es el ejemplo. Vamos a colocar otro ejemplo rapidito. Por ejemplo, bar salario. Vamos a hablar que estamos, por ejemplo, con alguien de recursos humanos o con el dueño de una empresa. Colocamos bar salario, que va a ser igual a $45,000 anuales, digamos, al año. Entonces que me lo muestre en pantalla. Me muestra en pantalla console.log, me muestra en pantalla salario. Y es $45,000 anuales. Pero yo le digo que el jefe me da una gran noticia el jefe y me dice que me lo va a aumentar en 5 veces el salario. Me va a dar el quíntuple el siguiente año que viene. Entonces, lo que hago es lo mismo que hacía en la suma y en la resta, que sería colocar salario por igual 5. Entonces quiere decir que me va a multiplicar el salario, que es 45,000 euros anuales o dólares, por 5, y el resultado aquí está. Va a ser $225,000 anuales. Excelente, excelente. Y nos vamos con el último tema de este primer video y las operaciones aritméticas. Asignación de división. Vamos con el primer ejemplo. Declaramos la variable D. A la variable D le vamos a decir que vale 39. Y van a haber dos opciones, como siempre. La primera opción, D, va a ser igual a D entre 3. ¿Correcto? Es la opción más lógica, la primera opción que se nos viene a la mente. Y aquí le digo que me muestre el valor de D. Y ahí también muestra el valor de 13. Yo declaré la variable D, le asigné el valor de 39. Ahora yo le digo que D va a ser igual a D, que vale 39, entre 3. Y ese resultado es 13 y le digo que me lo muestre en consola. Esa es la opción 1. La opción 1 como siempre. Vamos a borrar la opción 1 y ahora vamos a colocar la opción 2, que sería D. Lo mismo, así como en la suma colocamos primero más igual. En la resta colocamos primero menos igual. En la multiplicación colocamos primero multiplicación igual. Aquí vamos a colocar la pleca, que es división, igual 3 punto y coma, y me muestra 13. Le asignamos declaramos la variable D, le asignamos el valor de 39, decimos que D va a ser D, que es 39 dividido entre 3, y que me lo muestra en consola, y el resultado me lo muestra en consola, que es 13. Entonces con ese tema cerramos ya lo que es el tema de operaciones aritméticas, y creo que cerramos los temas por el primer video de este curso. Como les decía, hemos visto mucho, más que todo el tema de los comentarios, de lo del mundo, el tema de las variables, que como les decía son contenedores en los que pueden almacenar valores. Primero se debe declarar la variable con la palabra clave var, seguida del nombre que le quiere dar uno a la variable, y se recomienda más el uso también del let, que también se puede utilizar, declarar la variable con el nombre let, que en lugar de var. Eso también, eso no se les mencioné, pero hay gente que lo utiliza de la siguiente manera. Y declaran una variable utilizando el valor o la palabra clave let en lugar de var. Esa es otra cosa que no se las había mencionado. Y los tipos de datos que lo mencioné, que eran number, boolean, string, undefined, la parte de comentarios que lo mencioné, la parte de operadores aritméticos, y entre otras cosas.